Tras la muerte de su madre, Care Santos encontró una caja con casi 1500 cartas. La historia de amor real entre sus padres, escrita con una pasión que el tiempo no logró borrar. De ese hallazgo nace El amor que pasa, una novela sin ficción sobre lo que queda cuando todo parece haber pasado. En esta entrevista, la autora conversa conmigo, por supuesto, sobre herencias emocionales, memoria, escritura y el poder transformador del amor. Care, bienvenida. Muchísimas gracias. Pues un placer. Yo no sé qué sentiste cuando abriste esa carta, esa caja, con esas cartas de tu padre después de la muerte de tu madre. Pues sentí emoción, lo cuento en la novela, y un poco de satisfacción personal, tranquilidad, porque yo durante muchos años pensé que esas cartas no las iba a encontrar, que mi madre las habría tirado, pero no, las guardó. Y yo sabía que existían, siempre lo supe y siempre las quise, con lo cual en el momento de encontrarlas lo que sentí es que bueno, tenía el permiso para escribir esa novela que tantos años había pensado en escribir. ¿Se la pediste alguna vez y no quiso dártelas? Claro, todo el tiempo. Sí, se las pedí toda la vida. Había veces en que me decía que las iba a tirar, había veces en que me decía que las había tirado. Y mira, sobre todo lo que yo pienso es que estaba en su derecho. O sea, eran sus cartas y ella podía hacer con ellas lo que quisiera. Lo digo también en la novela, ¿no? Hay otros casos en la historia de la gente y de la literatura, por supuesto. Y bueno, decidió guardármelas. Ella era muy consciente de que yo las quería y lo que iba a hacer con ellas, con lo cual fue un regalo además parece ficción pero no lo es, que encontré el día de mi cumpleaños, el día de mi cumpleaños 2 meses después de ella morir, y fue sin duda el mejor regalo que me hizo en la vida. ¿En qué momento decidiste que era que ibas a ponerte a escribir y que lo ibas a publicar? Yo siempre supe que lo iba a escribir porque era una historia que se contaba en las sobremesas, que ellos contaban, que sabíamos todos, los hermanos la conocíamos, sabíamos incluso poemas de memoria, pero las historias familiares tienen un poco eso, tú necesitas distancia, tiempo, madurez, sobre todo distancia, para aprender a valorarlas y para saber bien ¿qué es lo que tienes? Pues porque no valoras lo que has conocido desde siempre. Y yo con los años fui aprendiendo a valorar esta historia y cuanto más la valoraba, naturalmente más sabía que la iba a escribir. Me alegro de haber esperado, porque hubo algún intento anterior de novelarla, convertirla más en ficción. Sí. Me alegro de no haberlo hecho, porque hubiera desperdiciado una historia maravillosa y sobre todo porque no me hubiera podido apoyar en ese material documental que es la base de la novela, claro, que son las cartas. Claro. Vamos a las cartas. Tu padre recibió decenas de cartas desconocidas por un anuncio que nunca publicó. Yo no sé si te has preguntado en algún momento por qué entre todas las cartas decidió la de tu madre con Claudia, empezaron ese intercambio. Bueno, no solo la de mi madre, mi padre recibió más de 500 cartas porque salieron sus señas en una sección de Solicitan Correspondencia de un semanal de variedades cinematográficas donde había una sección muy numerosa de solicitud de correspondencia. Él efectivamente no había puesto ese anuncio, el anuncio era una venganza de unas novias que quisieron vengarse de él, y mi madre, que era una cría, que tenía 16 años, se apostó con una amiga que le escribirían a un sevillano. Tenía que ser un sevillano porque mi madre, que era catalana de 1000 generaciones, sí, tenía el capricho de casarse con un sevillano, tenía que ser sevillano. Las dos le escribieron al mismo sevillano y la apuesta era que ganaba la primera a quien se le declarara, a quien le declarara su amor. Bueno, esa historia absolutamente rocambolesca pues continúa cuando mi padre recibe más de 500 cartas, decía él, y hace un casting. Pues mi padre era muy mujeriego, no iba a desperdiciar la ocasión de conocer a tantas mujeres juntas. Sí. Y hizo un casting y se quedó con 25. Entonces, en esas 25 cartas hubo algunas que estaban muy claras, que él no tuvo que pensar nada, hubo algunas que descartó, pero se despidió de todo el mundo, porque así pensaba él que tenía que ser, y algunas se quedaron con dudas, y mi madre pasó por los pelos. La amiga no pasó, no pasó la primera criba, pero mi madre se quedó por los pelos, y de hecho mi padre se lo dice, que no sabe por qué la escribe, porque le ha mandado una carta en que no le dice nada, muy breve, pero hubo algo ahí que ya le llamó la atención y la dejó en las quizá, ¿no? Y la escribió igual que a otras 24. Lo que ocurre es que luego, bueno, pues esa correspondencia fue cobrando fuerza también contra todo pronóstico, porque lo más normal hubiera sido que muriera como murieron las otras. Sí, efectivamente. El poder de la palabra escrita a veces es más que el intercambio físico. El poder de la palabra es inmenso y no se lo puedes preguntar a alguien que vive de juntar palabras, ¿no? Pero evidentemente, y la capacidad de seducción,
bueno, esa manera de escribir tan íntima que es la correspondencia personal, en que muchas veces te atreves a contar cosas que no contarías de una forma más inmediata, ¿no? En una, yo qué sé, tomando un café, y luego también, bueno, la capacidad de seducción de alguien que se manejaba bien con las palabras, porque mi padre quería ser escritor, era muy solvente por escrito, escribía muy bien y yo creo que él también lo sabía, sabía que escribiendo pues podía seducir bastante bien. No sé si mejor que en persona, porque también se le daba bastante bien en persona, Bueno, tenía un pero éxito escribiendo rotundo. seducía bastante bien. Y lo que sí es incuestionable, leyendo las cartas, es que mi madre se enamorara. Pues por supuesto, es que tú no puedes recibir esas cartas y quedarte tal cual. Es que son unas cartas impresionantes, por bien escritas, por lo que le dice, por la pasión, por la alegría, por la forma de ser. O sea, es desbordante. Y mi madre era muy joven, pues naturalmente que se enamoró. Pero me habría enamorado yo con la edad que tengo ahora también. ¿Cómo has descubierto a tu padre de otra manera o algo más que no conocías leyendo esas cartas? Le he ampliado, Le has ¿no? Claro, ampliado. de alguna forma. He conocido a un padre más joven, claro, muchísimo más joven que el que yo conocí. Claro. Era como una especie de prototipo del mismo. Había muchas cosas que ya estaban ahí y que luego continuaron y que yo reconocía, y otras que cambiaron. Y era muy emocionante reconocer eso, ¿no? Que, bueno, pues que las personas en algunas cosas cambiamos de parecer, nos formamos, maduramos, pero algunas quedan intactas. Por ejemplo, su capacidad de enamorarse de todo, su capacidad de trabajo, su alegría, su fuerza, esa incuestionable manera de ser, ¿no? Y su valentía a la hora de enfrentarse a los retos personales. Pues mi padre no le temía nada, no le temió a dejarlo todo y a marcharse a un lugar en que no le conocía a nadie, a empezar una vida con una persona a quien había visto una semana en su vida. Entonces, bueno, pues todo eso, que de alguna forma yo ya sabía o sospechaba, lo descubrí mucho leyendo las cartas y fue muy emocionante reencontrarle. Y tu madre, una vez que leyó las cartas o las releyó, dijo, me he vuelto a enamorar de tu padre. O sea, volvió a sacar todo eso que me estás diciendo que existía en ese texto, en esas cartas, en esa pasión. Sí, sí, las cartas son encantadoras y yo creo que enamorarían al más pintado. Mi madre tardó muchos años en tener fuerzas de volver a enfrentarse a ellas. Es muy curioso, a mí me lo parece, no había vuelto a releerlas nunca más, pero las releyó pues cuando ya se acercaba a los 80. Mi padre ya llevaba muerto pues casi 30 años y se atrevió a clasificarlas y a leerlas otra vez. Y sí, esa fue la frase que pronunció, ¿no? Mi madre era muy de sentencias que podían esculpirse en mármol, pero esa fue muy bonita. He vuelto a enamorarme de tu padre. El viaje desde Sevilla a Barcelona, hablas en 1955, mucho más que un trayecto, no solamente por lo que suponía, sino por cuántos emigraban de Sevilla, de Andalucía, de Extremadura a Barcelona, a mejorar. Claro, era la época de la gran emigración. Sí. Esa es la razón también por la que la historia de amor tuvo muchos opositores, porque los andaluces en Cataluña tenían muy mala fama. Mi abuela catalana no quería oír hablar de andaluces de ninguna de las maneras y se opuso, vamos, todo lo que pudo a esa relación. Y el trayecto en tren, una de las cosas que demuestra es que estábamos muy lejos. O sea, Andalucía y Cataluña, la distancia no era solo kilométrica, había muchas más distancias que ellos vencieron. Eso también es bonito, ¿no? Ellos las vencieron una a una hasta que no quedó ninguna, pero estaban desde la cultural, la sociológica, por supuesto en su caso, en el caso de los dos, la económica, la edad también, porque tenían edades muy distintas, Sí. e incluso la gastronómica. Es que nada de lo que comía mi padre era lo que cocinaba mi madre. Eso hubo claro, la cultura en todos sus sentidos, ¿no? En su amplio abanico. Y eso, bueno, pues ellos también lo vencieron de la mejor manera, creo yo, que yo soy fruto de eso, ¿no? De enamorándose el uno de la cultura de la otra y a la inversa. Porque no solo se enamoraron de la persona, se enamoraron de la persona, de las raíces y de todo lo que traía consigo. Eso es muy enriquecedor también, claro que sí. Claro, bueno, por eso en mi casa, pues te lo voy a ejemplificar de la manera más burda, ¿no? O más doméstica. Por eso en mi casa había siempre una jarra de gazpacho en la nevera y se untaba el pan con tomate. Por ejemplo.
tan ricamente. ¿Cómo dialoga esta novela o esta historia de amor con la España de los años 50 y 60? Totalmente, es que es claro, la España de esos años, que era una España muy gris, que fue la que les cobijó, y digo yo que ellos arrojaron un poco de luz en ese momento tan terrible, ¿no?, tan oscuro, está también, claro, en las cartas hay una crónica de un tiempo, y las cartas son muy extensas, son casi 1500 páginas. En 1500 páginas da para decirle, claro, solo tengo las cartas de mi padre, pero en esas 1500 páginas le da para decirle que la quiere de todas las maneras imaginables, pero también para contarle su vida, la crónica de su día a día, sus gustos, lo que está pasando en Sevilla, todo. Es decir, la crónica de una época está también en las cartas, y era maravilloso poder contarlo, porque era, bueno, además era necesario para entender también qué modelo de hombre y qué modelo de mujer eran ellos, cuáles buscaban, por qué se enamoraron, bueno, todo eso, que era un modelo muy distinto al que seguramente ahora puede buscar cualquier joven de esa edad, pero estaba ahí y formaba parte de la historia, entonces no podía no contarlo. ¿Tú crees que fue un amor inevitable, correspondido, desigual o milagroso? Un poco de todo, un poco de todo. Bueno, correspondido sin duda. Sí. Inevitable, no lo sé, creo que mi abuela buscó muchas maneras de evitarlo, o sea, que debía pensar que evitable era en algún momento, por lo menos en alguno de sus estadios. Y milagroso un poco también, porque había mucho en contra, para empezar los kilómetros, mucho en contra. Pero claro, todo lo que había en contra no contaba con ese empuje sobrenatural de mi padre. O sea, a mi padre le daba igual lo que hubiera en contra. Eso sí que es otra conclusión que se desprende de la lectura de las cartas. Ni que hubiera estado mi madre en Laponia, él hubiera terminado con ella sí o sí. No había ningún obstáculo que se le resistiera, no, y si lo hubiera habido, él lo hubiera vencido. ¿Has aprendido o te has reconocido no sé, en el deseo, la espera, la paciencia, el olvido al escribir esta historia? Bueno, me he reconocido en esa forma de ser de mi padre, que creo que comparto bastante. Creo que me parezco mucho a él en la forma de ser. Sí, ¿te irías a Laponia si fuera necesario? Bueno, me he ido a Laponia cuando ha convenido. Ahora ya no tengo edad de ciertas cosas. Hay edad para todo, no me digas bueno, eso. No, y sobre todo, mira, he tenido la suerte, edad es posible que todavía tenga, pero he tenido la suerte de perseguir lo que quería en algún momento de mi vida y que me saliera bien. Eso es una gran suerte. O sea que en lo personal voy bien servida, digamos. Es una gran suerte porque eso te da fuerza para muchas otras cosas que luego se complican, ¿no? He aprendido sobre todo que todas las historias terminan mal. ¿Tú crees? Todas las historias terminan, claro, todo depende de lo que las alargues, por supuesto que sí. Todas terminan mal. Y algunas se tuercen antes del final. Y desde luego la historia de mi familia, no es una historia perfecta, no es una historia de vino y rosas, ¿no? Es una historia con momentos muy duros. Pero hay partes de las historias que lo iluminan todo y lo justifican todo. Y tenemos mucha tendencia a fijarnos en los finales, creo que hacemos mal. Que hay cosas de otros momentos de las historias, los principios, por ejemplo, que pueden ayudar a contrarrestar todo lo malo que haya pasado después. Y eso es una de las cosas que he aprendido con estas cartas y escribiendo esta novela. Que valía la pena contarla porque esta historia justifica cualquier cosa que pueda pasar. Y espero que no solo a mí, también a mis lectores. Yo también lo espero. Ha habido partes que supongo que sí, que no has incluido en la novela o en la historia, pero ¿ha habido partes que te ha costado más o que has dicho esto no lo voy a poner? Ha sido una novela difícil de escribir porque era un material muy, muy sensible, muy cercano. Claro, no estaba inventando nada y estaba construyendo una trama a partir de la intimidad de mis padres. Por supuesto que he sacrificado cosas y ahí ha intervenido mucho la novelista. Sí. Claro, era una novela con mucha carga emocional, donde mi primer impulso era contarlo todo, porque era un material que me emocionaba mucho que estuviera ahí. Pero no tenía sentido, o sea, yo no podía escribir una novela para mis sobrinos y mis hijos ni para los 4 de la familia, yo estaba escribiendo una novela para la gente que sé que me lee y que disfruta con mis historias, y ahí la que tenía que intervenir y mucho era la escritora, el oficio. Todos los que escribimos sabemos que una novela se construye tanto con lo que se deja como con lo que se quita. Especialmente yo diría con lo que se quita, sí, o sea, con lo que podas, y aquí era imprescindible podar muchísimo. He podado mucho, todo el tiempo.
¿Has recibido sobre todo herencia emocional, dirías? Inevitablemente, claro, es que es una novela que es mi herencia emocional, por supuesto. Y la palabra herencia sale muchas veces en el libro porque es una palabra importante. Claro, ¿qué herencia me dejaron mis padres? Pues al final la herencia eres tú mismo, ¿no? Tú mismo, y a ver qué haces con lo que has recibido, ¿no? Esa es una responsabilidad que todos tenemos. Sí. ¿De qué manera administras esa memoria, ese recuerdo, ese legado que te han dejado? Porque nos han dejado un legado, nuestros mayores siempre nos han dejado un legado. Pues a ver qué vamos a hacer con ese legado, creo que eso es importante y está todo el tiempo en este libro. El amor que pasa, defíneme el título, porque tiene truco, ¿no? Tienes un título con truco doble, sí, bueno, hay un momento en que mi padre le dice así como maravillándose, fíjate cómo es la vida, que tú vas cualquier día por la calle, doblas una esquina y allí te encuentras al amor de tu vida, que pasa y que hay que aprovechar, ¿no? Y además, bueno, él no sé si era consciente, no lo dice en ese momento, tal vez lo fuera porque había leído mucho a Becker, pero no sé si era consciente que estaba parafraseando a Becker. El título apareció para mí en la glorieta de Becker del Parque de María Luisa de Sevilla, una de las veces que fui a reconstruir diversos escenarios para la novela, hice el recorrido que mi padre realizaba todos los días para ir al trabajo, a la escuela, bueno, hizo ese recorrido toda su vida y pasaba por delante del monumento a Becker. Y hay un momento en las cartas en que le dice que se ha parado ahí, que ha mirado el grupo escultórico, que es un grupo escultórico de 3 figuras femeninas que representan los 3 estadios del amor, el amor que nace, el amor pletórico y el amor que ya ha pasado, y le dice que ha pensado en ella viendo ese grupo escultórico, le compra una postal y se la envía de ese grupo escultórico. Cuando yo pasé por allí y vi el grupo escultórico y me acordé de esa postal y de lo que mi padre había dicho, se me ocurrió, allí somos modernos, hay allí un código QR donde tú puedes descargarte una información sobre Becker, y en esa información sobre Becker, que está en el Parque de María Luisa, venía que ese conjunto escultórico se inspiró en la rima 10 y reproducen la rima 10. Y la rima 10 de Becker, que no es de las mejores, pero el último verso es maravilloso, termina con ese verso: silencio es el amor que pasa. Claro, el título apareció de pronto ante mis ojos y tenía que ser ese, claro, solo podía ser ese. Y tenía mucho sentido porque la glorieta Becker, Becker mismo, es una presencia en la novela, pero también esa cita de mi padre que, bueno, yo creo que estaba parafraseando esa rima. ¿Cómo te quedas ahora que estamos en el retiro a punto de escuchar, bueno, de ver a tus lectores? ¿Cómo te quedas una vez escrito esta historia que eres tú, es parte de tu vida? Sí, yo siento que es lo más auténtico que he escrito nunca. Es una novela que me emociona mucho que me digan lo que les ha parecido. Mis lectores son siempre muy generosos, los lectores, y te comentan muchas cosas. Me emociona mucho también que se identifiquen con la historia que cuento, ¿no? Porque la historia que cuento es cierto que es la mía, pero en realidad una historia nunca es solo la tuya. Por supuesto que es la historia de mucha gente de esa España de los años 50, 60, que hay mucha gente que se identifica con lo que estoy contando, y eso también me encanta que me lo digan. Me siento, siempre que estoy en el retiro, me siento igual, una privilegiada. Es maravilloso estar aquí y encontrarse con los lectores aquí todavía más. Opino lo mismo, así que disfruta y muchas gracias por este ratito y por supuesto por tu historia. Gracias, Care. Gracias a ti, Rosa, siempre. Un placer.